Tiene la palabra el asambleísta Pavel Muñoz. Gracias, presidenta. Yo coincido con el asambleísta Cucalón cuando dice que no es motivo de felicitarnos porque cumplimos nuestro trabajo. Pero también reconozco que teniendo un debate y habiendo posiciones distintas, la asamblea se ha pronunciado en favor de las mayorías. El tercer bloque, presidenta, tiene que ver con un segundo segmento de ratificaciones, nuevamente importantes. Y voy a ser muy breve porque dejaré al final donde también tengo una discrepancia con determinados intereses. Estas ratificaciones hacen referencia a la objeción del artículo 6 sobre costumbre mercantil, a la objeción del artículo 7 que incluye la actividad productiva de actividad mercantil, a la objeción del artículo 8 que habla sobre los actos de comercio, excluye las finanzas y la producción, a la objeción del artículo 75 que habla de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la buena fe, al artículo 77 de los contratos inteligentes. Dejaré para el final el artículo 80, la objeción al artículo 88, la responsabilidad solidaria, que no pueda hacer esa responsabilidad solidaria de podrá, sino nuevamente de deberá. La objeción al artículo 371 sobre materiales de construcción de una casa. La objeción al artículo 463 sobre los intereses a favor de los comitentes. La obligación para comprar, que es una objeción al artículo 536. Las objeciones al artículo 577 que habla sobre el concepto de know-how. La objeción al artículo 578 que habla de los elementos del know-how. La objeción al artículo 585 que habla del joint venture, la concentración de mercado. Las objeciones al artículo 696, el perfeccionamiento del contrato de seguro, el 697 de 3 a 15 días para la emisión de la póliza, la objeción al artículo 725 para la pérdida de indemnización y la observación que hace el Ejecutivo al artículo 80. En todos estos, en la comisión hemos tenido votación unánime, salvo, debo reconocer, el caso de un asambleísta, el asambleísta Cronfle, que con sus propios argumentos siempre dijo que sobre este tema mantendría una abstención. Pero el resto de los asambleístas presentes en la votación votamos favorablemente. Como no soy un legislador que suele cerrarse a los criterios que tienen el resto de bancadas en lo que hemos puesto a su consideración, porque también para eso está la consideración de los 137 asambleístas, he acogido 4 observaciones que no estuvieron originalmente en el pronunciamiento de nuestra mesa, que salen de la bancada de gobierno. Pero la bancada de gobierno me está pidiendo que yo saque la objeción al artículo 80. La objeción al artículo 80 vuelve a meter ahí los intereses de la banca. Y a los lobistas de la banca que quieran operar a través del gobierno, que se busquen otro asambleísta, porque yo no estoy dispuesto a pasar eso, asambleístas. ¿Qué dice ese tema? Habla de la tasa por mora. ¿Cómo opera esto? Yo puedo contratar con el banco un préstamo y me obligo a una tasa de interés. Me obligo también a una tasa de mora. Pero si fallo esa tasa de mora, lo que se puede tener es una sobretasa. Pero esa tasa la puede fijar ¿quién? La Junta de Regulación Monetaria. Totalmente de acuerdo. Pero nosotros aquí hemos puesto que esa tasa en exceso o adicional que fijaría la banca, ¿no es cierto?, pueda ser regulada no por nosotros, sino por el órgano pertinente, el órgano de regulación. Pero le estamos poniendo un techo a esa sobretasa. ¿El techo de dónde surge? Surge de ya pronunciamientos de tribunales mercantiles y comerciales. Es decir, no es que no existe en el ordenamiento jurídico, sino que lo estamos acogiendo. ¿Cuál es la pretensión del Ejecutivo? Que quitemos ese techo. ¿Por qué? Y ahí les quiero decir cómo opera entonces y a mí me gustaría, ustedes lo podrán hacer o no, pero a mí como ciudadano me gustaría que se identifiquen esos intereses, porque cuando esta Asamblea Nacional dijo una cosa, y fue esta también voluntad de todos, ¿qué se le decía a la banca? Señores, en sus costos de servicios financieros, tienda a la baja, tienda. Si hoy me cobra 50 centavos, baje a 49. No le estamos diciendo que no cobre, porque ese es un servicio que se entrega. Tienda a la baja, cóbrelo, pero trate de que sea menor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que aquí eliminamos el dinero electrónico? Y eso significaba que lo que queríamos es que la banca reduzca un poco los conceptos, por ejemplo, de transacciones interbancarias, para que nosotros estemos más estimulados a no utilizar efectivo y sí utilizar los mecanismos de transferencias en ese sentido. ¿Qué es lo que dicen? No les gustó. De hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esta que fue materia de ley en la primera ley económica urgente, la Junta se reunió, la Junta tomó la resolución y la Junta nunca la aplicó y ni la pasó a ser publicada en el registro oficial.
burlaron la voluntad de los asambleístas. Y aquí, perdónenme, no estoy hablando en ese tono para el Pleno en su conjunto, pero claro que me molesta con el gobierno, por supuesto que me molesta. Aquí tengo el acta de martes 12 de febrero del 2019, están 6 delegados, Ministerio de Comercio, Secretaría de la Política, Secretaría Jurídica de la Presidencia, Secretaría de la Jurídica de la Presidencia. Porque yo soy un opositor de conceptos, no soy un cerrado para no entender las posiciones del Ejecutivo, y las acogimos. Y aquí tengo lo que me manda, el oficio que me manda, firmado Yuri Fernando Parreño Rodríguez, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca subrogante, donde no objeta ninguno de estos artículos. Si querían conversarlo, los asambleístas de mi comisión saben que nunca me cierro tosudamente a razonar un artículo. Puedo al final sostener mi posición, pero nunca me cierro tosudamente a razonar un artículo. Evidentemente que me molesta que la bancada de gobierno me quiera cambiar a última hora 8 artículos. He aceptado 4 y me dicen que su votación sería contraria porque no acepto el artículo 80. No acepto el artículo 80 y si no tenemos los votos, mañana empezaré a trabajar en la reforma del artículo 80 si no es reformado. Porque si no lo hacemos aquí, lo haremos del Código Monetario Financiero. Asambleístas, nuevamente, no estamos diciendo que la banca no cobre por morosidad, que lo cobre. No estamos fijando la asamblea, el techo, no estamos fijando la tasa, que lo fije la Junta de Regulación. Le estamos poniendo un techo, no estamos inventando. No, existe ya en dictámenes de cortes de comercio y cortes mercantiles. Por eso, asambleísta, por eso, presidenta, mi argumentación para que se tome votación de este tercer bloque de allanamientos.